Saludos oyentes de Omega Estéreo. El aumento de la criminalidad en este país es realmente inquietante, pero además la cantidad de crímenes que se están suscitando y el nivel de inseguridad que la sociedad panameña está experimentando nos ha llevado a nosotros a escuchar de primera voz de una persona que ocupó el cargo de ministro de Seguridad recientemente, para que hablemos, platiquemos acerca de esto y qué es lo que está pasando y qué puede Panamá hacer para mejorar esta situación. Estoy hablando del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, abogado de profesión y también fue canciller de la República. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Un gran placer, Ñito. Siempre un placer estar con ustedes en este programa y saludo a toda la video audiencia. La idea de esto, como siempre que le hemos invitado, es que usted es una persona de hablar llano, de hablar claro, sin arrugas, sin dobleces. Creo que se necesita en este país, más allá del concepto. Los líos que me he metido por eso. Disculpe. Los líos que me he metido por eso. No, pero yo creo que faltan voces así, que sean contestatarias de cosas que nadie se atreve a decir, por las razones que sean. Sí, así es. Ok, entonces yo quiero invitarlo, ministro Mulino, a que nos hable usted de su perspectiva, su experiencia como ministro de Seguridad. ¿Qué podemos hacer? Porque hay muchos cuestionamientos de que hay cierta actitud parsimoniosa, permisiva, en cuanto al trato y manejo que se le está dando al crimen en Panamá, y me gustaría conocer su opinión, ministro Mulino. Sí, gracias. Buenos días otra vez. Mira, la delincuencia, como todas las actividades de la vida en sociedad, varía de tiempo en tiempo. En mis tiempos, si bien es cierto, el narcotráfico tenía un rol importante en muchos de los crímenes y lo sigue teniendo hoy día, el desarrollo de la vida en el país y sobre todo en los últimos año y medio ya, casi en pandemia, ha generado otra serie de delitos que distan mucho acérquese un poquito, disculpe, ministro Molino, acérquese un poquito a la pantalla, por favor. Muchas gracias, ya. Que se escuche un poquito lejos. Sí, gracias. Ok. Ha generado una serie de delitos este último año y medio que distan mucho de tener que ver con drogas, que es lo que yo empíricamente he denominado una delincuencia social unida a la delincuencia común más la delincuencia relacionada con el narcotráfico, crimen organizado, que definitivamente tiene que ocupar un alto índice en la estadística criminal del país, si es que existe estadística. Yo entiendo que la antigua Secretaría de Integración de Estadística Criminal fue eliminada por completo del Ministerio de Seguridad, lo cual es un tremendo error garrafal, porque la estadística criminal es lo que te evita a ti ir dando tumbos en la atención de los problemas. Si tú no tienes un radar en el escenario nacional, y te digo algo, yo le invertí casi $7 millones al CIEC, a esa secretaría, incorporándola a nivel nacional. Cuando yo recibí el Ministerio de Gobierno y Justicia, como se llamaba antes, solamente era la ciudad de Panamá, y fuimos incorporando el país entero, y nos fuimos dando cuenta de que el problema era aquí, pero también en distintas áreas, y en esas áreas se le dedicaba mucho tiempo a la atención policial, sobre todo el aspecto de cobertura y presencia policial. Yo siento que hoy, tanto en narcotráfico quizás la hay, no la estadística, hay la información, porque en materia de narcotráfico a Panamá le fluye información de inteligencia internacional, llámese Colombia, llámese Estados Unidos, llámese Europa, Israel, etcétera, los países con los que colaboramos más cercanamente. Pero en el tema de delincuencia común, yo creo que han aparecido actores en el escenario. Yo no creo que en el país se conozca a ciencia cierta quiénes son todos los manejadores de motos que hay llevando y trayendo comida, y sabrá Dios qué otras cosas más. Yo tengo información por parte de personas vinculadas al mundo del transporte de que allí hay una operación de tráfico, de menudeo de droga a través de esas motos. Son la mayoría de ellos extranjeros, y no con esto quiero plantear ningún tipo de homofobia, sino que estamos inundados
porque llegan a mi casa cuando pido pizza, por ejemplo, venezolanos, colombianos, dominicanos. Entonces, yo no sé ese estatus migratorio de tanta gente, cómo se controla o qué inspección tienen para poder estar circulando abierta y francamente por todo el país. Y por otro lado, la delincuencia social, que yo la llamo así, a los crímenes horrorosos que estamos viendo de feminicidio, de violación de niñas, asesinato de personas en las casas luego de que cometen la fechoría, que bueno, es la conducta social del país contra la que no puede haber mayor preparación. Sin embargo, sí creo que en materia de delincuencia común, por ejemplo, el asalto a esa joyería de la semana pasada, eso no tiene nada que ver con narcotráfico. Y este país, la paz social, si se puede llamar, entre comillas, paz social que reina en este momento relativamente, tiene un denominador común, que es el bono solidario y la bolsa de comida. En el momento en que no haya dinero, a menos que tienen cheques sin fondo, para mantener ese subsidio, porque es un subsidio multimillonario, tanto en plata como en comida, nosotros nos tenemos que preparar y las autoridades de seguridad tienen que estar por delante del escenario viendo cómo vamos a regular eso, porque va a venir ineludiblemente, si esa suspensión de subsidios se da, un estallido social, porque esa es la gente que antes a lo mejor estaban desempleados, ahora de seguro están desempleados, y tercero, reciben una benevolente ayuda del Estado de 100 dólares, 120 dólares, no sé por dónde anda ya, y en realidad eso tiene calmado un segmento social que es beligerante. Si tú le sumas... Permítame un Sí, momentito, por favor, porque hablando de un segmento social, ok, más importante que el pan es la vida, por ok, supuesto. y se están perdiendo miles de vidas en Panamá, producto o del narcotráfico o del crimen organizado, o por simplemente casos de tipo personal, de venganza, etcétera. Sin embargo, que un pobre muere en Panamá es ponerle la tacha de narcotraficante, porque la primera respuesta de las autoridades es: esto es un tema de narcotráfico, esto es un pase factura. No es así. Digo, no debe ser así. Hay ciertas conductas, la comisión de ciertos delitos que por el área geográfica o por la forma en que se dan, tú tienes que colegir ad inicium de que se trata de relaciones con narcotráfico. Por ejemplo, el asesinato de las personas en estos días en un taxi chiquito que ametrallaron a tres muchachos en el área de Pacora. Esa es un área roja sensiblemente afectada por el tema del narcotráfico, cercana a costas, cercanas al puerto de Coquira en Chepo, en fin, áreas que tú dices están contaminadas de esto y yo no creo que eso sea un ajuste por delincuencia social o común, normal y corriente. Sin embargo, sí estamos viendo ya el asalto a bombas de gasolina, el asalto en supermercados, el seguimiento a personas para robarle un celular. Eso es el crimen común y corriente y silvestre, que tiene que existir una forma de infiltrar esos grupos por parte de la seguridad del Estado para poder recibir anticipadamente la información de dónde se van a dar. Aparte de esto, hay un tema en las cárceles que es delicadísimo, de que estas cárceles también generan actos de violencia y estamos viendo que cada vez que hacen requisas se mantiene el tema de la cantidad de celulares decomisados, droga, armas de todo tipo, etcétera. Y ahí hay un factor de comunicación, la extorsión, por ejemplo, que se está dando a mucha gente que te llaman: señora dame, tenemos a su hija secuestrada, mándeme $50,000 que lo espero en el estacionamiento de tal lugar. Eso se genera en la cárcel. Te lo digo porque nos pasó con una colaboradora de nuestra oficina, así mismo como te lo digo, ¿no? O sea, que está sucediendo y yo estoy seguro que le ha sucedido a muchas otras personas. Pero por otro lado, yo siento, es mi humilde opinión, que en la Policía Nacional, que es el estamento con mayor presencia urbana, porque digo, las otras dos pues tienen sus áreas definidas de trabajo y colaboran de tiempo en tiempo en el sector urbano, hay una falta de presencia, hay una falta de presencia. ¿Por qué lo digo? Porque la policía tiene que estar en lugares donde la estadística te demuestra que hay problemas. Y estamos viendo que eso pareciera, y no quiero pecar de
de especulador en un tema tan delicado, que yo lo entiendo y sé que es así, de que no pareciera existir la presencia policial coordinada en cuanto a estos barrios difíciles, que los hay, los seguirá habiendo y los hubo. Por otro lado, hay un factor también en donde sí tiene una incidencia. Hemos tenido 3 jefes de la Policía Nacional en 2 años. Eso tiene un efecto. Y yo lo sé porque tengo una relación cordial con la policía, y no tanto como en la institución, porque no frecuento, es más, yo no conozco, no recuerdo conocer al actual jefe de la policía, pero en la carretera me encuentro con ellos en los mercados, en los lugares donde yo aparezco por ahí por razón de mi actividad, y me comentan lo descontentos que están. No es por tema salarial, porque no tienen motivación moral dentro, no existe un liderazgo que les imprima a ellos apoyo moral de las instituciones. Entonces, en una entidad como la policía, si tú tienes 3 jefes en 2 años y el segundo de los cuales fue sacado intempestivamente sin decirle al país nada, como de costumbre, yo creo que la nación panameña tiene que enterarse, sea por bien o por la razón que sea, de por qué un presidente cambia un jefe de la Policía Nacional. No está quitando a un personal de 5ª categoría en un municipio, sino al jefe que maneja la institución de más presencia de seguridad en el país. Todas estas cosas afectan. Aparte de que cada director llega con su librito y su equipo y su gente, entonces hay una rotación ahí y un estrés ahí entre los que se van, los que se quedan, los que jubilan, los que votan. Y eso pues obviamente no contribuye en nada, ¿no? Tengo un corte comercial. Al tema. Vamos al corte comercial. Están escuchando al abogado José Raúl Mulino, que ocupó el cargo de ministro de Seguridad, también ha sido canciller y vicecanciller de la República. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, la seguridad en Panamá es un tema que nos debe interesar a todos, porque también tiene que ver y mucho con la prevención que tomemos nosotros los ciudadanos por una parte, y por la otra está el flujo de armamento que hay en Panamá, porque estamos viendo, hablaba el abogado Murino, del ametrallamiento de 3 panameños que se dio un taxi en plena ciudad de Panamá. Así que ese tipo de cosas son más preguntas que respuestas a las que nosotros como ciudadanos recibimos. Señor Murgas. Bueno, es muy sencillo. La gente que de verdad está en el negocio del narcotráfico son los beneficiarios finales de esa actividad. Practican con una militancia increíble el aforismo de que el que está en el negocio de la droga no toca la droga, y siempre van a sobrar personas que por necesidad se prestan inclusive para caer presos, porque cuando se captura, la policía captura un cargamento de droga, ese cargamento es un señuelo para entretener a la policía, y el verdadero el tráfico de droga va por otro rumbo. Entonces esas son las realidades que estamos viviendo, y por eso nunca vemos a personas adineradas, que son los grandes beneficiarios en el negocio de la droga, capturados. En pocas palabras, ministro Molino, vemos los alijos de drogas, pero no se ve a personas apresadas, personas de alto vuelo, no se ven. ¿Cuál es su opinión de eso, ministro? Evidentemente, a bordo de una lancha rápida no va a ir un capo, va a ir un piloto que se la rifa pues para llegar a la costa atlántica o a la costa del Pacífico arriba en el norte de Centroamérica, con una lancha muy rápida con 3, 4 motores de 250 caballos cada uno, a ver si no los interceptan. Panamá tiene un problema. O sea, además te quiero decir algo. Todas estas organizaciones tienen servicios de inteligencia propia que van también por delante. Organizaciones criminales, perdón, la pregunta. Por supuesto. Okay. E infiltran a los organismos de inteligencia. Por eso es que es tan importante en esto la contrainteligencia.
y el verificar la confiabilidad de las personas que están manejando información delicada de inteligencia. Te lo digo por experiencia. En mi gestión hubo jefes de operaciones de estamentos de seguridad que tuvieron que ser apresados y destituidos porque estaban coludidos con bandas y carteles, etcétera, y se le aplicaba una contrainteligencia y uno se daba cuenta que estaban trabajando para el enemigo también. Entonces, estas cosas afectan mucho porque no necesariamente detrás de cada cargamento vas a encontrar personas naturales, personas físicamente identificables. Muchas veces, habida la tecnología que hay hoy día, a veces se manejan las cosas como si fueran los drones, por ejemplo, el dron no es tripulado y se está utilizando para manejar y tirar droga en las cárceles y sabrá Dios en qué otro terreno más. Nuestras costas están totalmente desprotegidas gracias a Juan Carlos Varela. ¿Cuál era el propósito de los radares? Vuelvo y lo digo, que no entrara la droga a nuestras costas, porque afuera, en el mar territorial y cercano a este, opera el acuerdo Salas-Becker con los Estados Unidos, en donde siempre se está patrullando. Entonces yo siempre les decía a todo el país, a mí no me importa qué pasa por fuera, porque ese es un problema de los Estados Unidos para donde va esa droga, que es el mercado de venta, y ellos tienen que preocuparse por eso. A mí me preocupa que en las costas de Chiriquí o en las costas de Veragua esté entrando droga, porque esto empieza a diseminar un problema de corrupción, un problema de colaboración con las pandillas, etcétera. Y si le unimos a esto la relación que hay en la trata de personas hoy día en Panamá, que suman decenas de miles de indocumentados en los distintos albergues del país y creciendo, mucha de esa gente colabora porque no le queda más opción de cruzar las trochas con el narcotráfico, colabora o se muere en la selva. Entonces, hay una actividad de mini tráfico con mochileros que le metan 10, 12 kilos en la mochila, y esto es como hormiguitas, y esa gente tiene un puesto para entrega y de ahí la distribución. El haber eliminado los escáneres en Guabalá, en Divisa, y en la frontera con Costa Rica fue una perfecta estupidez de quien quiera lo haya decidido, porque ahí tú metías a los camiones, a los buses y todo al escáner. Hoy día tú no puedes confiar en que revisan a todos los pasajeros de un bus, que son muchísimos los que van para Chiriquí, la frontera, en esos buzones grandes de Panafrón, o que tú estás bajando con perros a investigar. Eso se hace en una forma random, si se quiere, pero no hay tiempo, porque si no la cola llegaría a Santiago de Veragua en los que van de aquí para Chiriquí. Entonces, sí, el país está desprotegido tecnológicamente el país está desprotegido. Milton. Sí, yo quiero aprovechar que José Raúl Mulino, además de haber sido el primer ministro de Seguridad del país, porque él crea ese ministerio cuando era ministro de Gobierno y Justicia, que antes fue canciller y antes vicecanciller y antes de todo eso dirigente de la Cruzada Civilista, para actualizarnos en el tema de la fuerza pública. Yo quiero leer un par de artículos del título 12 de la Constitución Política. El 310 dice: la República de Panamá no tendrá ejército. Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado, para la conservación del orden público, la protección de la vida, honra y bienes de quienes se encuentren bajo jurisdicción del Estado y para la prevención de hechos delictivos. La ley organizará los servicios de policía necesarios con mando y escalafón separados. Último párrafo de este artículo. Ante amenaza de agresión externa, podrán organizarse temporalmente, y yo subrayo temporalmente, en virtud de ley, servicios especiales de policía para la protección de las fronteras y espacios jurisdiccionales de la República. El presidente de la República es el jefe de todos los servicios establecidos en el presente título, y estos, como agentes de la autoridad, estarán subordinados al poder civil,
Por tanto, acatarán las órdenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales o municipales en el ejercicio de sus funciones legales. Entonces, quiero plantear lo siguiente. La amenaza exterior de la que hablábamos cuando redactamos ese párrafo, que lo redacté yo, el último, por la resistencia que tenía la bancada del PRD de aprobar esta reforma constitucional en el último periodo del año 94 y que luego fue ratificada en el año 94 por la nueva asamblea mayoritariamente PRD. El gran argumento era la amenaza de la guerrilla colombiana. Ya no existe un frente guerrillero colombiano de la FARC en nuestra frontera. Hay bandas criminales, hay bandoleros que pertenecieron a la FARC. O sea que ya no hay ni siquiera la hipotética amenaza territorial de una fuerza militar o paramilitar. No hay una amenaza del ejército colombiano, ni tampoco hay una amenaza de Costa Rica. Entonces, la situación extraordinaria temporal ya no existe. Pero existe el SENAFRONT, existe el SENAN, cada vez más militarizados en uniformes, en equipamiento y en actitud. Entonces, lo que yo quiero aprovechar, esa experiencia múltiple de José Raúl Mulino, es preguntarle, ahora que estamos hablando de asamblea constituyente y de nueva constitución, tenemos que replantearnos la idea de no tener fuerzas militares, de no tener ejército, y reconocer que lo tenemos en el SENAFRONT y en el SENAN, aunque no querramos reconocerlo formalmente, o hay ya que disolver esos cuerpos especializados de policía y regresar a una única policía nacional, o hay otro camino. La pregunta es, ante esta realidad, ante la discusión constitucional, ante lo que dice explícitamente la Constitución, que la República de Panamá no tendrá ejército, que no se compadece con la realidad que hemos descrito, ¿qué recomienda José Raúl Mulino, civilista, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Gobierno y ministro de Seguridad? Mira, gran pregunta, gran pregunta. Cuando se divide la entonces Policía Nacional en estos tres grupos, tres grupos policiales, y se crea en el gobierno final, el gobierno de Martín Torrijos, agosto del 2008, SENAFRON y SENAN. Hubo mucha oposición por lo que mencionas y por todas las consideraciones del militarismo, etc. Sin embargo, el militar no lo hace el uniforme. En mi tiempo, toda la instrucción que se daba en las distintas academias internacionales donde enviábamos personal tanto de SENAFRON como de SENAN eran academias policiales. Se prohibió el envío. Además, yo corté la vinculación con Venezuela, que ya comenzaba a verse el monstruito que tenemos hoy día, precisamente para evitar esos temas, aparte de que no había academia policial. Con Colombia, que es el país con el que compartimos una porosa frontera, la instrucción se daba en el Instituto del General Santander, en Bogotá. Y créeme una cosa, el uniforme, y vuelvo y digo, el uniforme no hace un militar. El uniforme de SENAFRON, que a mí me criticaran y me daban palo todos los días porque eran uniformes tácticos, uniformes de camuflaje, uniformes que tenían y se revestían de particularidades propias del servicio que prestaban en la región que lo tenían que prestar. Uno no puede pretender que un policía de frontera use sudaderas Nike con zapatillas bonitas en un lugar en donde las espinas son del tamaño de un dedo y en donde puede haber de todo tipo de alimañas, etcétera, que pueden poner en riesgo la vida. Además, en mi tiempo, no sé si eso funciona hoy día, nosotros teníamos patrullas 24/7 por toda la frontera de Colombia, de día y de noche, en grupos de 15, 20 unidades de SENAFRON de día, bajo el aguacero, bajo todas las inclemencias de esa cruel selva darienita. Esa misión, y después te hablo del SENAN, esa misión de SENAFRON bajo ningún criterio se tiene que modificar. ¿Por qué? Seguir instruyéndolos policialmente, por supuesto, es una obligación del que le toque gobernar. Pero Colombia, como país que produce delincuencia, y lo digo, soy una persona amiga de Colombia,
condecorado por ese país con las más altas distinciones policiales y diplomáticas. Nos sigue produciendo inestabilidad. Los grupos, si bien no son FARC o el Frente 57 de la FARC, que antes avanzó hasta el 27% del Darién con el beneplácito de la alta autoridad del gobierno de ese momento, el gobierno de Martín Torrijos, que permitió esa intromisión en nuestro territorio del Darién. Dicho y contado por los jefes de Senafrón que llamaban, tenemos una patrulla del Frente 57, ¿qué hacemos? Déjelo pasar. Eso pasó. Eso pasó. Y a mí que no vengan con cuentos, no quiero decir nombre en este momento. ¿Con quién llamaban y a quién llamaban? Aquí. Pero también es importante destacar que esos grupos hoy día, los ACRIM y otras fuerzas de delincuencia organizada criminal de Colombia siguen activos. Y cada vez que se incursiona en nuestro territorio, Panamá va perdiendo jurisdicción. Va perdiendo jurisdicción en el Darién. La frontera con Costa Rica no es tan difícil. Tenemos que irnos a un cambio. Tenemos que irnos a un cambio, pero nos gustaría que profundice. Sí, claro. Y básicamente, en una conclusión al final es, ¿debemos cambiar la Constitución o debemos cambiar la estructura de las fuerzas policiales de frontera? Sí. Pero vamos al cambio. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, continuamos platicando con el abogado José Raúl Molino. Él ha ocupado distintos cargos, entre esos ministro de Seguridad. Usted contaba acerca, la respuesta a Milton, de la situación de organismos dentro de la policía como el SENAN y otros más que están utilizando uniforme militar y usan armas de tipo también de guerra. Y usted estaba dando su punto de vista acerca de la militarización de la policía. Solo para precisar, yo no he criticado en mi mente, o mi intención no era criticar el uniforme táctico, que es propio del terreno en el que se mueven, pero el uniforme de gala es cada vez más parecido a los entorchados y la charretera. Yo no creo que eso sea necesario para el propósito de guardar una frontera, pero bueno, ese es un comentario más. El asunto es, ¿hay que cambiar la Constitución o hay que cambiar las estructuras que ya no tienen la misma circunstancia? Tiene que mantenerse como un país sin ejército, entendiéndose lo que significa ejército respecto de lo que es una policía. Los estamentos especializados son importantes por nuestra posición geográfica. Senan, por ejemplo, yo construí 12 estaciones aeronavales para darle al Senan un sentido práctico en las costas de operación, de coordinación y de patrullaje 24/7. Además de eso, reforcé el país con la construcción de 100 estaciones policiales tierra adentro, que interconectamos la presencia policial con las rutas asfaltadas ya de carreteras, etcétera, donde introducían droga e indocumentados. En aquel tiempo chinos era el tráfico más fluido. Habían africanos, etcétera, pero no por el interior. Esos venían y seguían para Estados Unidos en números pero muy por debajo de lo que tenemos hoy día. Sin embargo, Panamá no puede desprotegerse más. No puede. Yo creo que la Constitución tiene que mantenerse como está, en el prohibir la constitución de un ejército, y no con eso estoy diciendo que tenemos un ejército, porque yo soy el primero que conozco la realidad interna de ambas entidades. Por ejemplo, se hizo Senan y a mí me tocó rehacer Senan. Y le metimos a Senan cerca de 300-400 millones de dólares en equipo porque no existía Senan. Su jefe estaba preso en el año 2009 que empezamos el gobierno, y Estados Unidos me ayudó muchísimo a través de la Fuerza Naval de los Estados Unidos y de los guardacosta para poder hacer un trabajo de instrucción y de profesionalización. Senan es el único componente de la fuerza pública que tiene presencia aire, mar y tierra, y de apoyo logístico, no solamente al tema policial en general, sino hace una labor social también. Fíjense ustedes, los helicópteros del Senan, todo el trabajo de rescate que hacen a diario, y de cuando hay inundación, la mercancía que llevan. Ahora en el sistema de vacunación contra el COVID, la ayuda del Senan deben ser miles de horas de vuelo que paga el impuesto de los contribuyentes panameños. Pero sí creo que se tiene que reforzar el liderazgo, darle un apoyo moral, que la gente sienta que tiene jefes comprometidos con ellos y que ellos no están sueltos de madrina al azar de lo que el día a día de la difícil protección al país, de proteger y servir, como dice su lema, tiene un respaldo arriba en las cabezas. Yo creo que ahí es donde está faltando
mucha moral en este momento a lo que llaman la tropa, pues por decirlo en un tema, una forma castrense. Te lo digo que Darién es muy duro. Yo iba a Darién 2 veces por mes, a mí no me echan cuento y conozco esa provincia de arriba abajo y me fajé como uno más del equipo con Senafrón y con Senan en momentos muy difíciles donde tratamos de recuperar y lo hicimos la soberanía panameña en ese sector controlada por el Frente 57 de la FARC. Así que no me van a echar cuento de lo que es el Darién y de lo que significa una política de seguridad con estrategia y renovando esa estrategia todo el tiempo. La creación del Ministerio de Seguridad fue parte de esa estrategia, por darte un ejemplo. Camila. Sin embargo, no nos podemos anclar en ese pasado. La Constitución tiene que estar como está. Yo no abogo por ningún cambio en ese sentido. A lo mejor perfeccionar mucho los conceptos perfectamente. Yo no creo que eso se da. Se tiene que cambiar. Sin embargo, quizás saliendo en un tema que pudiera ser un tema cuando ustedes consideran, preocupa, yo no creo que van a llegar a recoger la firma, pero preocupa que se logre hacer una convocatoria a una constituyente sin siquiera los proponentes haber planteado un modelo de qué constitución queremos para este país. Eso es delicadísimo, delicadísimo. Regresando un poco a lo que usted calificó como delincuencia social. Sí. Que esa... A lo mejor no es el término, Camila. No Ajá, sí, pero regresando a la delincuencia común, la que no está relacionada en teoría al narcotráfico, la que hace que la gente tenga miedo de salir a comer en la noche, etcétera. ¿Cómo califica el rol del gobierno y qué es algo que usted sugeriría, qué es algo que usted cree que se puede mejorar en la situación actual para disminuir los robos de autos en horas aún laborables, de asaltos sencillos, pero que son los que le causan terror a la población? Presencia. No presencia haciendo retenes, que yo creo que no es el propósito. En mi casa, en Alto del Golfo, hay un retén cada 3 días, o enfrente de mi casa o en la esquina de mi casa. Yo todavía no sé por ahí a quién andan buscando. Espero que no sea a mí. Pero por otro lado, les digo algo. Yo creo que la presencia es importante. La tecnología es importante. Hoy día la empresa privada, a través de las cámaras de videovigilancia, coadyuva mucho. Hay que interconectar todas esas cámaras al sistema que entiendo maneja policía y la alcaldía, que ya es un sistema más macro, que han denominado por ahí el C5, para que aporte cada restaurante, sus cámaras estén conectadas con la Policía Nacional. Yo no sé si eso se hace, lo digo a ciencia cierta, pero es un factor que disminuye, que por lo menos el ladrón que va a asaltar una bomba de gasolina sabe que lo están filmando. Otra cosa que es muy importante es la tecnología de reconocimiento facial. Eso se implantó en el aeropuerto de Tocumen y tiene que extenderse a las cámaras de videovigilancia, cosa de que tú puedes, con tecnología de reconocimiento facial, en el momento en que se está perpetrando el asalto, saber quién es la persona. O no saber, porque puede ser un indocumentado que nunca entró por una frontera formal y no hay récord de él en ninguna parte. Fortalecer el sistema biométrico nacional es otro tema que es vital en la prevención. Son temas que es tecnología. Esto cuesta dinero. La seguridad es cara. No podemos pretender que este país esté protegido con machetes y con señales de humo. La tecnología es cara, pero tenemos que utilizar. Mira, a mí me tocó buscar los fondos para hacer la policía del metro y la entrenamos con el sistema de Amtrak de los Estados Unidos, que es los ferrocarriles, y vino aquí un jefe de seguridad de Amtrak a entrenarnos a las 300 primeras unidades de policía del metro. Yo creo que nadie puede tener una queja de la policía del metro hoy día. Pero si hubiéramos dejado eso al garete, de que cualquier policía que cuida la calle o anda en moto hubiera podido tener la capacidad de custodiar un metro, yo creo que hubiéramos cometido un craso error. Bueno, ese ejemplo de tecnificación de los servicios de seguridad se tiene que prestar, sobre todo en el tema de comunidad, de protección de delincuencia comunitaria. Y algo que también se inició en El Chorrillo y después en San Miguelito, fortalecer las unidades de policía comunitaria en la Policía Nacional. Ahí sí, Milton, el policía común, el policía de barrio, juega un rol social, además de que está metido en la comunidad y puede ser un factor también de aportación de información
porque convive con la gente en Curundú, convive con la gente en Samaria, en los lugares donde hay problemas. A mí me preocupa, Chorrillos se calmó, la difunta Olga Cárdenas lo dijo en su momento. Chorrillos eran 21 calles, donde los balcones y las cuartos de los habitantes del Chorrillo tuvieron que bloquearse porque la balacera era de balcón contra balcón. Y la unidad de policía comunitaria, que fue la primera que se inició en el Chorrillo, empezó a dar un servicio social a la comunidad y después hizo una en Samaria. La policía del Brasil nos ayudó mucho por la experiencia que ellos tienen con las favelas, etcétera, y pudimos, y creo que en alguna forma se está rehaciendo. Hay que ver qué está pasando con las estaciones. Ya te digo, se construyeron en mi administración 100 estaciones de policía en puntos clave de la geografía nacional, que yo espero que no las hayan cerrado por descontinuidad de que fue en el gobierno de Martinelli donde eso se hizo. Pero esas estaciones produjeron muy buenos resultados de presencia policial en tierra adentro, que es también un lugar donde se trafica, también un lugar donde hay inmigrantes y hay delincuencia común organizada y desorganizada. Así que eso es mi planteamiento, ¿no? Abogado José Raúl Molino, gracias por sus aportes, con la experiencia y el conocimiento que tiene usted, no únicamente en el plano como ministro de Seguridad, sino también como canciller, que tiene una perspectiva no únicamente interna, doméstica, sino también global. Muy agradecido de su participación. A ustedes siempre y a su mandato.